Hola, mi nombre es Paco Sen y te doy la bienvenida a una nueva charla acerca de comunicación y en este caso concreto de presentación. Una de las cosas que leí hace muchos años, no recuerdo exactamente en qué libro lo leí, pero leí que las personas en Estados Unidos en concreto, uno de los mayores miedos que tenían era el de hablar en público. Durante mi vida, durante mi experiencia, no me he encontrado precisamente con que las personas tengan mucho miedo de hablar en público. Más bien, lo que cuesta muchas veces es quitarles el micrófono. Pero en realidad, lo que sí me he encontrado es que muchas personas desean hablar en público, pero no saben qué cosas decir o cómo estructurar esa presentación de manera que tenga sentido. Me puse a estudiar a los grandes presentadores, a los grandes comunicadores hace muchos años y encontré 10 secretos que estas personas dominan, controlan y comparten. Seguramente habrá muchos más, pero con estos 10 tendrás suficiente si los aprendes y los dominas para construir grandes presentaciones. Así que bienvenido a los 10 secretos de los grandes presentadores. Secreto número 1. Los grandes comunicadores basan su poder en el poder personal y no en el poder posicional. Dos ejemplos, muy rápidamente, de lo que quiero decir con este secreto. Hace muchos años, dando yo una conferencia en Monterrey, México, acerca de programación neurolingüística y ventas, resultó que la persona que continuaba después, inmediatamente después de mí, era una de las figuras esperadas en el Congreso en ese día. Era una persona posicionada como un experto en ventas, un experto precisamente en cómo hacer que vendas productos y servicios fácilmente y sencillamente. Este hombre se hizo, desde luego, desear mucho porque llegó hora y media tarde, pero no importa. Cualquiera de nosotros puede tener un acontecimiento de esta naturaleza. Sin embargo, cuando él llegó y empezó a hablar, la primera cosa que salió por su boca fue: ahora sí van a saber lo que es vender. Mientras que yo y todos los demás comunicadores que habíamos estado ese día haciendo la presentación, nos quedamos mirando unos a otros como diciendo: ¿y entonces qué han estado haciendo con nosotros a lo largo del día? Primer mal posicionamiento de este hombre. Segundo mal posicionamiento. Después de decir su estupidez personal, en ese instante dijo: y qué lástima que sois tan pocos, porque os hubiera invitado al hall de mi casa. Había como 300 personas en el salón, pero el punto es que no son ni pocos ni muchos. Y si quieres decir que tienes una casa donde en el salón de la casa caben más de 300 personas, lo importante de ese comunicado es que es perfectamente irrelevante para la audiencia que se encontraba ese día y va a ser irrelevante para la audiencia que se encuentra cualquier día. Entonces, esta persona, de manera evidente, estaba basando su presentación en su poder posicional. Me tenéis que escuchar, me tenéis que hacer caso, porque yo tengo un salón en mi casa donde caben más de 300 personas. Sin embargo, los mejores comunicadores que yo he visto jamás utilizan el poder posicional para que las personas que los escuchan les hagan caso. Es decir, otro ejemplo de poder posicional. Si yo cuento antes de empezar que yo soy muy importante porque yo le di asesoría personal a presidente de Estados Unidos. Eso no es tan mal mencionarlo, pero si baso toda mi capacidad de presentación en ese posicionamiento, entonces quiere decir que a lo mejor el contenido es tan malo que necesito algo externo muy grande para que la gente se atreva a ni siquiera perder el tiempo y escucharme. Y el otro ejemplo que quería comentarte, aunque ya no serían dos, serían tres, pero el otro ejemplo que quería comentarte es de un jefe que tuve que me dijo en una ocasión algo extraordinario. Yo presentaba al final de los análisis de negocio, yo presentaba a los clientes el resumen de propuestas y de encuentros y de hallazgos, etcétera, para convencerlos de que me contratasen y me comprasen el proyecto. Y en esas presentaciones yo había preparado un cierto material. En ocasiones muy raras, el material se perdía extrañamente al llegar a esa presentación. No se perdía, simplemente lo habíamos dejado olvidado en el hotel, pero ya estábamos delante del cliente. Y en una ocasión me dijo mi jefe: eso puede pasar, pero recuerda, lo que vende no es el material, eres tú. Si no tienes material, si no tienes las presentaciones, si no tienes los estudios, lo que puedes hacer es hacer la venta en una servilleta. Dibuja en una servilleta lo que quieres vender, que dependa de ti y no dependa de la posición, del material. El material no vende, eres tú el que vende.
Si yo no hubiera visto a esta persona que me dio el consejo hacerlo a su vez en una servilleta, pensaría que me hubiera estado dando un consejo vacío. Pero yo personalmente atestigué como esta persona, no llegando de nada, no llegando, habíamos estado toda una semana, habíamos conocido a detalle las instalaciones del cliente, entonces íbamos a presentar con información recabada, pero si no la tienes, el conocimiento ya está. Y no te dejas llevar de la circunstancia y te derrotas antes de tiempo. Eso es poder posicional. El poder personal es la habilidad de actuar. Actúa con lo que tienes. Entonces, si en la presentación las diapositivas o los slides o lo que sea que estás utilizando no funciona por cualquier momento o por cualquier motivo, tú estás perfectamente capacitado y formado para desarrollar la mejor presentación del mundo, porque has trabajado en tu poder personal. Recuerda que el poder está en ti, no en el material que utilizas, y eso es muy importante para la confianza que uno necesita para presentarse en público. Secreto número 2. Un gran presentador sabe que su resultado va a ser un estado emocional. Es como la gente se sienta. No importa el contenido de lo que presentas, lo importante es cómo la gente se siente mientras tú lo presentas. Y eso te convierte en un inductor de emociones. Tú induces las emociones de las personas que están ahí, así que cuidado con cómo responden en términos emocionales. Porque no es tan importante la información que vayas a manejar como el cómo se va a sentir la gente una vez que la tenga. Y para inducir esos estados emocionales, usas tu fisiología, que es una manera muy bonita y muy elegante de decir tu cuerpo, tus posturas fisiológicas, tus gestos no verbales. Utilizas tus palabras para guiar sus mentes. No les dices cosas como, por ejemplo, yo sé que esta parte es muy aburrida. Nunca dices eso, porque automáticamente estás generando, guiando sus mentes hacia el aburrimiento. Y asocias constantemente lo que tú estás presentando con aspectos positivos, con sensaciones agradables. ¿Has visto, por ejemplo, o has escuchado alguna vez un curso o hablando de esta presentación, ¿has recibido una presentación corta alguna vez que te ha causado un tremendo impacto y has dicho, ha valido los 15 minutos que he utilizado en entender o escuchar esta presentación, han valido la pena? Pues quiero que pienses en eso, en este momento, en eso. ¿Por qué? Porque mientras piensas en ello, lo estás asociando con lo que yo estoy haciendo en este instante. Asocias todo el tiempo cosas positivas a lo que tú estás presentando. La gente no aprende aquello que no le causa placer. Secreto número 3. Conocen el poder de la fisiología y de la voz. Es decir, buscan que lo que dices y tu voz, lo que dices y tu voz y tu cuerpo sean congruentes, manden el mismo mensaje. No mandas un mensaje de motivación y de inspiración con una voz apagada. Por ejemplo, no le dices a la gente algo así como, esta presentación va a ser muy agradable, divertida y va a dejarte impactado de manera permanente por el resto de tu vida. No haces eso, porque si haces eso, simple y sencillamente estás siendo incongruente. Hace muchos años, no tantos tal vez para ti o para mí, pero sí para muchas personas mucho más jóvenes, en 1967 Albert Mehrabian encontró en estudios que hizo de comunicación que las palabras contaban hasta por un 7% del mensaje, que la voz contaba hasta un 38% y que la fisiología contaba por el 55, ahí dice 56, pero no es 56, es 55. Alguien que no sabe sumar le puso 56. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, las palabras, cuentan menos que cómo las dices, el cuerpo y la voz. Se llama congruencia a cuando todos los canales de salida, que son palabras, voz y fisiología, son los tres canales de salida, mandan el mismo mensaje. Yo digo que algo es inspirador, con un cuerpo inspirador, con palabras inspiradoras. Y digo que algo es triste, con un cuerpo de tristeza, con palabras de tristeza y con un tono de voz de tristeza. Eso se llama congruencia. Y la congruencia siempre hace que el mensaje llegue. Y la falta de incongruencia produce confusión. Secreto número 4. Tienen algo que contar, hacen la diferencia.
Que no sea lo mismo antes de escucharte que después de escucharte. Que haya una diferencia, que haya memorabilidad, que dejes memoria de haber estado diciendo algo. Y para ello buscas contar algo que tenga consistencia, buscas contar algo que tenga sentido, buscas contar algo que sea verdaderamente relevante y trascendente. No es hablar por hablar. Yo conozco también presentadores que simple y sencillamente se dedican a actuar, pero lo que dicen no tiene ni siquiera validez. De hecho, se puede escuchar algunos discursos de Hitler que tienen un gran contenido en términos de fisiología y de voz, pero tienen absolutamente ningún contenido si entiendes la lógica de las palabras. Vamos a encontrar el arca de la alianza y con la fuerza mágica que se desprende del arca de la alianza vamos a conquistar el mundo. Por favor, cosas por el estilo no tienen sentido. Sin embargo, era y es reconocido todavía como un gran comunicador. Secreto número 5. Los seres humanos percibimos la realidad con los 5 sentidos. Así que nosotros tenemos que dominar, los grandes presentadores, tenemos que dominar los 5 sentidos. ¿Qué significa dominar los 5 sentidos? Escucha tus palabras, velas, léelas antes de hablarlas y siéntelas, percíbelas con todo tu ser. Y date cuenta si no estás utilizando demasiadas expresiones que tienen que ver con un solo sentido. A lo mejor estás esperando que la gente vea lo que estás diciendo. Y otras personas esperarán que la gente te escuche adecuadamente. Y otros, simple y sencillamente, buscarás que se sientan bien. Pues busca las tres cosas. Buscas que vean lo que quieres decir, que lo escuchen de manera adecuada y armónica, y que al mismo tiempo que lo ven y que lo escuchan, se sientan maravillosamente bien. Busca que tú tengas los 5 sentidos representados en tu mensaje siempre. Secreto número 6. Tienes que ser sensible a la reacción de la gente. No es mandar tu mensaje simple y sencillamente. Yo recuerdo entrenamientos y formaciones que he hecho a call centers, a personas que se dedican a llamar por teléfono a gente que no esperan esa llamada. Y una de las cosas que les digo, bueno, dado que lo vas a seguir haciendo, por lo menos hazlo de tal manera que la gente no se moleste, no se enfade con tu llamada. Pero una de las cosas que tienes que entender es que si la persona te dijo, no me interesa, no le quiero escuchar, no sigas con tu rollo, no le sigas contando lo que la persona no quiere escuchar. ¿Por qué? Lo vas a enojar más todavía. Pero no nada más en los call centers hacen esto, también lo hacen muchos vendedores. Yo he visto vendedores que llegan con su cliente y le dicen, oye, necesito hacerte una presentación, me va a llevar aproximadamente entre 10 y 15 minutos y el vendedor y el cliente les contesta, pues solamente tengo 3, que sea en 3 y le dicen, vale, pues déjame tratar de hacértela en 3. Dios mío, eso es insensibilidad total a lo que el cliente te está diciendo. Lo que el cliente te está diciendo es que no estás siendo importante para dedicarte 15 minutos. Busca primero eso. Cuando tú haces una presentación de 15 en 3, a mí me surgen varias preguntas. Primero, si podías hacerla en 3, ¿para qué diablos me pediste 15? Y segundo, si la tenías que hacer en 15, ¿para qué diablos la haces en 3? No funciona. Lo que yo hago cuando un cliente me dice, oye, no tengo más que 3 minutos, le digo, perfecto, dime cuándo tienes los 15, porque lo que te voy a presentar es extremadamente importante para ti y no pienso sacrificarlo, no por mí, por ti, en 3 minutos, cuando lo que requiero realmente son 15. Tienes que ser sensible a la reacción del público. Y si no te están reaccionando positivamente a lo que estás diciendo, no continúes con la presentación. Busca primero que reaccionen positivamente y luego continúas. Ese es uno de los mayores secretos que yo he observado en los grandes comunicadores. Secreto número 7. Están comprometidos con el mensaje, no con la forma. Son flexibles. ¿Qué ocurre si ya fuiste sensible y te diste cuenta que no te están prestando atención? Pero tú no sabes otra forma de conseguir que te presten atención. Entonces, no importa lo que intentes porque no tienes flexibilidad. La flexibilidad nace de conocer diferentes estrategias. La flexibilidad nace de saber expresarte de una forma y si esa no funciona de otra, 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 y si esa no funciona de otra. ¿Cuántas veces? Hasta que reaccionan y reaccionan positivamente a tu mensaje. Así que cultiva la flexibilidad en base a aprender diferentes maneras con las que comunicarte. Y si no las aprendes, porque no has tenido tiempo, o ya se te acabaron, invéntala, pero nunca te rindas.
¿Has oído hablar, por ejemplo, de los niños de lento aprendizaje? Bueno, esta es una expresión que los profesores utilizan cuando en realidad lo que ocurre es que ellos son profesores de lenta enseñanza. No tienen estrategias diferentes y cuando un niño no aprende con su estrategia, les es muy fácil clasificarlos como de lento aprendizaje. Y quiero decirte que conozco muchos profesores de lenta enseñanza. 8. Prepárate antes de cada presentación. Todo se prepara, no es improvisado. Por cierto, con el tiempo podrás improvisar y lo podrás hacer con maestría. ¿Y qué preparan? Bueno, tienes que saber cuál es el objetivo, el propósito de la presentación, el contenido de la misma, cuál es la estructura lógica en que se va a presentar este contenido, que depende, por cierto, del tipo de personas que te están escuchando. Tienes que saber manejar las transiciones de un punto a otro para que no sean cambios bruscos que hagan que el cerebro pierda todo el fluido del mensaje y manejar tus cualidades de la voz. En alguna ocasión escuché de alguien, no recuerdo quién, decir, cuando la naturaleza puso juntos al que habla y al que escucha es porque tienen algo que decirse, lo sepan o no. Todo tiene su porqué, nada pasa por accidente. Hay que aprovechar el momento, aquí y ahora. Secreto número 9. Quieren influir en los participantes. Es decir, quieren que los participantes reaccionen ante lo que están expresando. No es simplemente hablar por hablar o presentar por presentar, tiene que haber una reacción. Para ello es útil entender de comunicación hipnótica. No voy a utilizar todos los conocimientos de comunicación hipnótica que tengo en este instante para transmitírtelos, pero sí te lo dejo como un aspecto que se tiene que trabajar si quieres convertirte en un gran presentador. Secreto número 10. Que fluya sin esfuerzo. Si te tienes que esforzar para comunicarte, hay algo malo. Tiene que salir de ti. Deja que salga. Y como salga y lo que salga. Y encontrarás, si te has preparado y si has buscado todos los anteriores secretos, encontrarás que las cosas salen y fluyen sin esfuerzo. Y secreto 10,5. Diviértete, pase lo que pase. Finalmente, a veces el resultado no está ni siquiera en nuestras manos. El cómo la gente reaccione ni siquiera está en nuestras manos. La misma presentación hecha por mí en Costa Rica o hecha en México o hecha en España obtiene diferentes reacciones porque la gente idiosincráticamente es diferente en cada lugar. Es más, en el mismo país, de una empresa a otra, te puedes encontrar diferentes tipos de personas. Tienes que saber adaptarte y ser flexible. Y a pesar de todo, puede ser que no lo consigas. Pero si tú te divertiste, entonces conseguiste el resultado. Porque eso nos lleva al resumen. El resumen es precisamente este que tenemos aquí, que es secreto 1, desarrolla tu poder personal. Secreto 2, induces emociones, piensa en ello. Secreto número 3, domina tu fisiología y la voz. Sé congruente con lo que estás diciendo. Piensa que tienes que tener siempre algo que contar. Domina el uso de los 5 sentidos. Sé sensible, sé flexible. Prepárate antes de comunicarte. Estudia técnicas de influencia. Genera una comunicación fluida y sin esfuerzo. Y diviértete. Y entonces tendrás una cosa que se llama éxito. Y la mejor definición de éxito es la que escuché de Ralph Waldo Emerson. De hecho, no la escuché, la leí. De Ralph Waldo Emerson. Y es la siguiente y la quiero compartir contigo. Reír mucho y a menudo, ganar el respeto de la gente inteligente y el afecto de los niños, ganar el aprecio de los críticos honestos y soportar la traición de los falsos amigos, apreciar la belleza, encontrar lo mejor en los demás, dejar el mundo un poquito mejor, ya sea a través de un hijo sano, un bonito jardín o una condición social redimida, saber que incluso la vida de alguien ha resultado más fácil de llevar gracias a que tú hiciste una presentación. Eso es tener éxito. Muchas gracias.